Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es la justicia de Dios. A pesar de que no enseñamos la justificación por obras, sino por fe, sin embargo podemos ver en todo el Nuevo Testamento que nos llama a dar muestra de nuestra fe por las obras. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo bien esto. La justificación es por fe, pero la santificación es donde nosotros crecemos en una auténtica justicia. Por ejemplo, en Santiago 2:17 al 19 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y luego dice Santiago: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego después lo dice de una manera tal vez sarcástica, pero con una gran verdad, porque es inspirada por Dios, y dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, dándonos a entender que cuando menos ellos hasta cierto punto tienen temor. Obviamente ellos ya saben que no se van a salvar, pero ellos creen y tiemblan. Ellos oyen el nombre de Dios y tiemblan. Ellos saben que llega un juicio decretado para ellos, tarde que temprano. Entonces esa es la enseñanza que vamos a estar viendo el día de hoy, la justicia de Dios. Una de las preguntas que más se escucha de personas que buscan, obviamente con sinceridad, a hacer la voluntad de Dios, es: ¿qué es lo que Dios desea para mí? ¿O qué es lo que realmente le importa a Dios en la vida como cristiano? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy a través de la palabra de Dios, no a través de lo que yo pienso o de lo que piensa fulano, mangano o perengano. No importa si es uno de los más grandes teólogos. ¿Qué es lo que la Biblia realmente nos dice? Veamos siempre todo a través de la Biblia, la respuesta a esta pregunta. Porque al leer nosotros las Escrituras, nos damos cuenta que el asunto central, el objetivo principal de la vida cristiana es la justicia. Es lo que Dios quiere de nosotros más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, el profeta Miqueas escribe en el capítulo 6, verso 8, y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahvé de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De nuestro Señor Jesucristo leemos con el escritor de Hebreos en el capítulo 1, verso 9, y te lo leo rápido. Le dice el escritor de Hebreos, citando prácticamente el Salmo 45, dice: has amado la justicia de Cristo y aborrecido la maldad. Por lo tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vemos que la palabra, tanto en Salmos como el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, dice de nuestro Señor Jesús: has amado la justicia. Eso es la justicia de Dios. El verso 31, ahí donde estamos de Mateo 6, dice: no se afanen pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No te afanes, nos dice el Señor, diciendo. O sea, que esa no sea tu plática. La mayoría de los cristianos hablan muy pocas veces de lo que realmente importa. Cuando nos reunimos,
en muy pocas ocasiones hablamos de lo que realmente importa. La mayoría de las ocasiones se habla del aquí y del ahora, afanados por el que comeremos, beberemos o vestiremos. Y todos sabemos a lo que se está refiriendo la palabra. Si no prestemos atención cuando platicamos los unos con los otros, y nos daremos cuenta de qué trata la mayoría de esas pláticas. Analiza, piensa. Es más, apártate un poquito cuando vaya amigos tuyos, gente amada. Obviamente no los vas a dejar de amar por eso, pero apártate así un poquito y escúchalos. Y te vas a dar cuenta que aún siendo cristianos, ¿de qué hablamos a veces el 98% de las veces que nos reunimos? Por eso nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:45 dice, cuidado porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, eso es lo que hay. Y cuando uno comienza a hablar de la palabra, tú ves que la mayoría se incomodan. No hay una hambre. Hay una comezón por las cosas superficiales, pero no hay una hambre realmente por la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, beberemos o vestiremos? Y la misma palabra nos enseña en Hebreos 13, verso 5, capítulo 13, verso 5 de Hebreos. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Se dice el escritor de Hebreos, Él lo dijo. ¿En dónde? En Deuteronomio, la ley de Moisés. Él dijo que no te dejará ni te desamparará. No te afanes, no te afanes. Añade nuestro Señor Jesucristo, aquí en Mateo 6, verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Porque ¿quiénes son los que buscan estas cosas? El mundano, el gentil. En aquel tiempo, para entender por qué dijo gentil, el gentil era un perro. Para el judío, tú y yo somos perros, somos inmundos, para que lo podamos entender. Para el judío, todo el mundano, o sea, todos los que no son judíos, somos inmundos. Por eso nuestro Señor Jesús le dice a aquella mujer, es que no es para ti. No vine a dar el alimento a los perros, prácticamente. O sea, ella era una gentil. Ella no pertenecía al pueblo judío. Entonces, para que podamos entender, hoy en día el gentil viene siendo el mundano. Y el Señor dice, ya no debemos pensar como el no creyente. O sea, ya no te afanes como Él, porque Él es el que busca estas cosas. Tú no. O a menos eso se supone. Los mundanos buscan todas estas cosas en términos modernos. Ellos se afanan por el aquí, por el ahora, por el qué comeremos, beberemos o vestiremos. Tú no. Tú debes de confiar. Es lo que está diciendo Jesús. Y nos dice nuestro Señor a nosotros, los creyentes, no te preocupes, porque tu Padre Celestial, porque el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el universo, sabe que tienen necesidad de estas cosas. Obviamente estamos en el mundo. Él sabe que tienen necesidad de estas cosas. No te preocupes. Es lo que escribió Moisés y lo que acabamos de ver, que estaba citando precisamente el escritor de Hebreos. Bueno, nuestro Señor Jesús confirma ese mensaje. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 31, verso 8, dice, y Yahvé va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Solo que esto nos lleva
a lo importante de estos versículos. Así que, amados, no se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Escribe el apóstol Pablo dejándonos un consejo. Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estén afanosos. ¿Te fijas? Lo que ellos recibieron de Cristo, ellos mismos lo compartieron, porque es la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia. Si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, sea agradecido con Dios, llévalo delante de Dios, platícale al Señor por lo que tú estás pasando. Ese es el consejo. Pero no te afanes, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces podemos ver, como creyentes, que nuestro Padre, que nuestro Dios Todopoderoso, que Yahvé Jireh, nuestro proveedor, sabe que tenemos necesidad de estas cosas y Él proveerá. Dios se encargará. Isaías 41:10, ¿cuántas veces nos lo ha citado? No lo hemos leído y lo hemos dicho. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún en estos pasajes de Filipenses e Isaías, vemos lo que nuestro Señor nos está enseñando y hacia dónde nos está llevando. Es muy raro escuchar a un creyente, a un cristiano, como le queramos llamar, hablar de la justicia de Dios. Y ahorita van a saber por qué. Es raro que alguien diga, ¿cómo puedo ser justo? La mayoría del creyente inclusive le huye a la justicia de Dios. Le huye al término justo. Le huye a la santidad. Le da miedo la santidad. Hay muchos predicadores hoy en día en las iglesias que no predican la santidad porque tienen miedo de la santidad. Cuando sin santidad nadie verá al Señor. Es increíble porque a través de toda la palabra de Dios, tú te das cuenta que en el Antiguo Testamento nuestro Señor fue severo en dar instrucciones. Y viene el Nuevo Testamento e inicia con Cristo, y Cristo se avienta un sermón maravilloso en el Sermón del Monte, y nuestro Señor eleva un estándar. Inclusive lo ves cuando dice, ¿oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo esto, y eleva el estándar. Oyeron que fue dicho, no adulterarás la mujer de tu prójimo, mas yo te digo esto, dice el Señor, y eleva el estándar. Siempre. No tenemos por qué restarle a la palabra, y no tenemos por qué asustarnos de ello, sino al contrario, decir gracias, gracias porque me dejaste tu palabra para instruirme, para algún día llegar a ser como tú y estar ahí contigo. Pero si Jesús entrara a este lugar, en este momento, y le decimos, Señor, ¿cuál es la prioridad principal que tienes para tu iglesia? La respuesta de nuestro Señor Jesús ahora mismo, esa respuesta sería llevarnos a este pasaje que vamos a estar leyendo nosotros del Nuevo Testamento de Mateo capítulo 6, verso 33. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, y todas estas cosas serán añadidas.
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Vemos por un momento este texto que todos hemos oído. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra primeramente, para que la puedas entender, es la palabra protos. Y en el idioma griego, el término protos no solo significa primero. Jesús no se refiere simplemente al número de una manera cronológica, sino que la palabra protos en el Nuevo Testamento lleva la connotación de lo que es lo principal en términos de importancia. O sea, es decir, cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que nos está diciendo es, esta es la prioridad máxima para ustedes, como creyentes, como cristianos, como mis hijos. Esta es la autoridad máxima, lo primordial. Protos indica prioridad, preeminencia o superioridad. O sea, busquen por encima de todo el reino de Dios y su justicia. Dios sabe, nos está diciendo, no te afanes, Dios sabe que tienes necesidad, pero ¿sabes qué? Busca por encima de todo el reino de Dios y su justicia. Entonces lo que Cristo quiere de su pueblo y de los discípulos es que seamos personas que realmente buscan lo eterno y muestran interés mientras viven en la justicia como lo máximo. Qué interesante es la palabra. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocimiento de su palabra, de lo que Él nos enseña en su bendita palabra. Es por eso que Él no tomará por inocente a nadie. Nadie va a poder llegar y decir que Señor, no, sufriste por falta de conocimiento. Yo te dejé mi palabra y yo te dije cómo conducirte en el mundo. Pero Señor, si en tu nombre hice muchos milagros, imagínate lo que está diciendo. ¿Cuántos evangelistas no conoces que es muy probable que ahorita estén en el infierno? ¿Pero cómo? Dice el Señor, tú creías que me conocías, pero yo nunca te conocí. Esa es la realidad. Ahora vemos una de las afirmaciones, mira, más aterradoras que jamás haya salido de los labios de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuanto a la justicia. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, verso 20, dice nuestro Señor Jesús, porque les digo que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué? Pero si estos eran unos hipócritas. ¿Cómo que si nuestra justicia no sobrepasa, no es mayor, dice nuestro Señor, no supera a la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos? Ahora el problema aquí es que no parecemos estar preocupados por ello. Qué triste y qué lamentable, pero la mayoría de la iglesia
no está preocupado por ello. Es decir, aquí Jesús da una advertencia muy clara. Él pone una condición y lo voy a parafrasear. A menos que tu justicia supere, es decir, que vaya más allá de la justicia de los escribas y los fariseos, no tienes oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Ahora, hay un par de maneras en que podemos interpretar lo que Jesús está diciendo aquí. Primero, algunos teólogos en sus Biblias de estudio ven la frase de Jesús y dicen, bueno, no tenemos nada de qué preocuparnos porque de lo que Jesús está hablando aquí es de la justicia que es necesaria para nuestra justificación. Así que para ser justificados debemos tener la justicia perfecta y la única manera de entrar en el cielo es creyendo, y eso lo vemos desde el principio con Abraham. Y cierto, dice Génesis 15:6, y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. O como también escribe el apóstol Pablo en Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, o sea, por creer, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, yo creo firmemente en esto, que la mayoría de los teólogos dicen, la justificación viene por la fe, por el creer en Cristo. Pero ahorita nos vamos a ir dando cuenta de lo que nuestro Señor Jesús está hablando y diciendo aquí. Eso es lo que Jesús nos quiere llevar para que nosotros, tú y yo, podamos entender. Cuando Él dijo, porque les digo que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, lo que Jesús tenía en mente era obviamente la imputación de su propia justicia, que es la única manera en que nosotros, tú y yo, podamos estar en la presencia de Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 verso 21, no lo tengo apuntado aquí ni lo tengo apuntado allí, pero Él nos dice en su palabra, el que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Pablo dice en Hechos, capítulo 13, verso 38 al 39, sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Así que el que cree, a todo aquel que cree le es contado por justicia, porque así nos dice la palabra. Por ejemplo, en Santiago 2:23 nos dice algo bien hermoso, citando eso. Abraham creyó, o sea, citando lo que leímos hace rato en Génesis. Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, no se me pierdan. Segundo, estos mismos teólogos en sus Biblias de estudio ven la advertencia de Jesús y dicen, a pesar de que no enseñamos la justicia por obras, todavía estamos muy preocupados por el hecho de que en el Nuevo Testamento nos llama a dar muestra de nuestra fe por nuestras obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es la evidencia, amados, de que Cristo está en nosotros. No somos salvos por las obras, sino por la justicia puesta de Cristo en nosotros,
Pero la evidencia de que Cristo está en nosotros es que nosotros andamos en buenas obras. Es que hay una transformación. Mateo 5:16, así alumbre su luz delante de los hombres, dice nuestro Señor Jesús, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces vemos que la justificación es por fe, pero la santificación es donde crecemos en auténtica justicia. Tal y como iniciamos, así vamos terminando. Y la santificación nos lleva a andar en buenas obras. Como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A eso se refiere nuestro Señor en este pasaje. Creo firmemente que para superar la justicia de los escribas y de los fariseos es necesario estar en Cristo. Es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que lo primordial para nosotros, que la preeminencia para nosotros sea el reino de Dios y su justicia. Porque de eso se trata. Él nos va a ir moldeando poco a poco a la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. De esto estamos hablando, de una transformación, para que Él sea el primogénito. O sea, otra vez, para que Él tenga la preeminencia entre muchos hermanos. Pablo nos dice que Él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, lo dice en Gálatas 4:19. Y luego después en Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Solo así superaremos la justicia de los escribas y los fariseos, con el poder del Espíritu Santo que nos va lavando en esta vida y nos va regenerando y nos va renovando constantemente. Al menos así lo dice Pablo a Tito en su carta a Tito, capítulo 3, verso 5, para que seamos como Cristo. La palabra que nos dice que Cristo mismo nos va lavando con su palabra para presentarnos sin mancha delante de Él. Solo vemos en Efesios 5:26. Esa es la justicia de Dios. Ahora, si esa declaración de Jesús que vimos en Mateo no nos pone los pelos de punta, hermanos, con esa sesión de considerar la justicia de los escribas y los fariseos, debemos considerar qué es lo que hay en nosotros o qué está pasando con nosotros. Primero, se nos está diciendo que busquemos el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego nos dice que si la justicia nuestra no supera a la de los escribas y los fariseos, no tenemos oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y si eso no te pone la piel chinita y no hace un estrago en ti, yo no sé qué. Yo no me gustaría que simplemente fuéramos una religión más, como muchos hoy en día. Simplemente un religioso más. Jesús reconoce algo bueno de los fariseos, por eso lo está diciendo. Él no lo está diciendo nomás así porque sí. Obviamente los reflectores van dirigidos hacia Él mismo, hacia nuestro Señor Jesús, lo que Él va a hacer por su pueblo. Pero hay algo bueno que Él está viendo en los fariseos. Ellos tienen un deseo cerrado y obstinado por la justicia,
pero lamentablemente es externo, es hipócrita. Y ahorita lo vamos a ver, es egoísta. Estos son los fariseos, así son los fariseos. Por ejemplo, Pablo nos dice cómo él era cuando era fariseo, en Filipenses 3:6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí Pablo en Filipenses, él se está defendiendo, tipo como con Gálatas. O sea, si ustedes creen, dice Pablo, que son religiosos en cuanto a esto, olvídense, no me ganan. Yo era irreprensible. Eso eran los fariseos. Eran hombres cuya única actividad en la vida era la búsqueda de la justicia. No había nada casual o superficial en el celo por lograr la justicia. Era casi imposible que alguien tenga el mismo tipo de determinación de encontrar la justicia que tenían los fariseos. En cuanto a la justicia que es, en cuanto a la ley, irreprensibles. Ahora veamos algo interesante. Muchos de ellos, en su gran mayoría, se habían corrompido. Profesando ser sabios, se habían hecho necios. Su propia religión los cegó. Dice Mateo 23:15, les dice nuestro Señor Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Resaltemos lo que Jesús está resaltando como justicia, y ahorita lo van a entender, de los fariseos, no la hipocresía. Ahorita vamos a eso, pero presten atención. Notemos que mientras Jesús hace esta crítica, esta fuerte acusación hacia ellos, Él reconoce que eran buenos en evangelizar. Ellos tienen un celo por el alcance misionero y por la conversión que no tenía paralelo en el mundo antiguo, una conversión al judaísmo. Ellos recorren mar y tierra, dice, para ser un prosélito. Mira lo que significa prosélito. Tú métete ahí en Google y ponle prosélito, significado de prosélito, y te va a salir que significa persona que se ha adherido recientemente a una causa, a una ideología, a una colectividad, a un partido político, a una religión, etcétera, etcétera. Así que ese sentido, digamos que lo primero que aprendemos sobre los fariseos es que eran buenos compartiendo su religión y ganando adeptos para su religión. No había quien los parara. ¿Qué tan preocupados estamos tú y yo por predicar el Evangelio? ¿Qué tan preocupados estamos tú y yo que nos decimos cristianos para ganar a uno para Cristo? ¿Ver la justicia de los fariseos? Ellos recorrían cielo, mar y tierra para agarrar a alguien, para hacer un prosélito, lamentablemente mal. Pero Jesús dice: hey, vean eso. Jesús dice: recorren mar y tierra para hacer que uno se convirtiera a su religión, al judaísmo. ¿Sabes que solo a través de Cristo, solo a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, uno puede superar esa justicia?
Por eso nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Van a recorrer cielo y tierra y mar. Si a Pablo no lo frena el Señor en Roma, llega hasta España. Y quién sabe si le hubiera quedado tiempo, me refiero en cuanto a su ancianidad, que en un descuido y agarra y cruza el mar y llega a América. Nuestro Señor Jesús, antes de partir, antes de su ascensión, Él nos dice: hey, vayan y prediquen a todo el mundo. Fue su mandato. Y en el otro evangelio dice: hey, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, lo segundo que aprendemos de los fariseos es que eran diezmadores. Y entre otras cosas que ahorita veremos, pero me voy a ir rápido. Dice en Mateo 23:23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, les está diciendo Jesús: ahora mira lo importante que dice, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer ¿qué? Lo que están diezmando. Jesús nunca estuvo en contra del diezmo, jamás. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie en el Nuevo Testamento estuvo en contra del diezmo. El diezmo cambió, porque en realidad el diezmo del Antiguo Testamento no era el 10%, era el 30%. Nada más que eso sería otro estudio. No solo diezmaban, sino que eran escrupulosos en obedecer la ley de Dios en cuanto al diezmo. Hay una encuesta que me encontré y es crítica. Escucha, es crítico, en serio. Una que hicieron a cristianos evangélicos en los Estados Unidos recientemente, poquito antes de la pandemia. Fue entre el 2018 y 2019. Escucha, y es lamentable, porque lo que ocurre en Estados Unidos estoy seguro que ocurre en todo el mundo. Porque si hay una nación que sabe dar, son los americanos. Pero te vas a ir para atrás. El 4% de los que dicen ser cristianos evangélicos, para que no quede duda, o sea, excluyen a los católicos, mormones y todos los demás. El 4% de los cristianos evangélicos diezman de sus ingresos. El 4%, solo el 4%. Solo ese 4% tal vez recuerda al profeta Malaquías. Qué triste. Sí, eso quiere decir que aquí en Logos y en cada una de las congregaciones solo el 4% diezma. Dice Malaquías 3:8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan los diezmos, todos los diezmos, al alfolí, y haya alimento. ¿En dónde? En mi casa. O sea, la iglesia. El templo, el tabernáculo, la iglesia hoy en el Nuevo Testamento. Y pruébenme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, y no abriré
las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El profeta plantea la pregunta, dice R.C. Sproul, y es una pregunta retórica. ¿Qué podría ser más impensable que el ser humano tenga la audacia de robarle a Dios Todopoderoso? Dice R.C. Sproul, y lo voy a parafrasear a nosotros: si ganas 10 pesos y te duele dar un peso, ¿qué va a pasar el día que tengas $1,000,000? Hermano, ¿cómo cree que voy a dar $100,000? El diezmo ya pasó. Eso fue en el Antiguo Testamento, hermano. Ya en el Nuevo no. Es una mínima parte lo que Dios pide de nosotros en cuanto a justicia y fe y fidelidad. De todos modos se la cobran de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿en qué te hemos robado? Y el profeta habla a la nación y le dicen sus diezmos y ofrendas. Ahora ponlo en términos de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en el pasaje y está enseñando en Mateo 6, aquí en su palabra, cómo alguien podría buscar primeramente el reino de Dios y robar el reino de Dios. ¿Cómo alguien podría buscar la justicia de Dios y ser un injusto con Dios? Si no está desligado, eso es, de eso trata la palabra, nos enseña. Ahora, no por no diezmar te vas a ir al infierno, no. Eso no está hablando aquí. Pero qué triste y lamentable que a veces sufrimos las consecuencias por no ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es inconcebible. Por eso el verso 33 aquí del capítulo de Mateo 6 dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El 96% de los cristianos hemos robado a Dios en tiempo, dinero, esfuerzo. Eso me indica que el 96% a veces puede ser decir creer en Dios y no cree en Dios. Por eso a la hora de la prueba, ¡pac!, se cae. Y muchos no hemos hecho la expansión de su reino una prioridad. Sí, hermano, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero produce que el reino de los cielos siga siendo establecido aquí en la tierra y se siga propagando. Si no, velo en todo el Nuevo Testamento. Por eso recogían las ofrendas en los templos, de tal modo que estemos dispuestos a desprendernos de nuestros propios recursos para darle de lo que Él nos ha dado como una medida real de nuestra obediencia y de nuestra fe, de nuestro creer, para que nuestro creer nos sea contado por justicia. Con razón David, y me encanta David, es el único que va a saber y el único en toda la tierra que el Señor va a decir: fue un varón conforme a mi corazón. Y vaya que falló David. Pero si había algo de David, es que él no escatimaba para darle a Dios. Y en Primero de Crónicas, ya cuando se está despidiendo, él cuando está juntando para hacerle un templo al Señor, él ya no lo quería ver en carpas, él quería hacerle un templo que fuera digno de él. Les pide ofrendas y diezmos y traen y ahora sí que sobreabundó. Y dice David en Crónicas, Primero de Crónicas 29:14: porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ellos no dieron solo el diezmo, hermanos. Tú analiza a todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento y ellos daban su vida. Eran sumamente espléndidos. ¿Sabes por qué? Porque creían en Dios. El apóstol Pablo escribe: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre. Los fariseos tenían algunas cosas buenas, ya voy a acabar, como el orar constantemente, donde también nuestro Señor los critica porque volvemos a lo mismo, y con eso vamos a terminar. Era externo lo de ellos, no era interno, pero no era que estuviera mal que oraran. Ellos eran gente de oración, conocían las Escrituras. Les dice el Señor: a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. No estaba mal eso. El problema es que las habían tergiversado. Pero ellos conocían las Escrituras, conocían el Pentateuco de memoria: Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros de Moisés los conocían de memoria. ¿Cuántos versículos conoces de memoria, mi hermano? ¿Ves lo que es la justicia de los fariseos que tenemos que superar? Y solo lo vamos a lograr a través de Cristo. El problema del fariseo es que la religión era estrictamente externa para ellos. Ese es el problema de ellos. La palabra que Jesús usa para ellos en una frase una y otra vez se los dice es hipócritas, que es del griego, es hipócrita, que significa uno que es un actor, uno que en superficie manifiesta piedad, pero cuya vida nunca alcanza la justicia auténtica. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo cuando les decía: hipócritas, eres un actor? No estaba mal lo que ellos estaban haciendo, el problema es que estaban actuando. Aparentaban algo que ellos no eran. Una persona hipócrita es aquella que finge sentimientos que no tiene, o que expresa ideales que no sigue. Y eso no lo dice el diccionario. Por eso nuestro Señor Jesús es muy claro y dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Es necesario hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claro que es necesario la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario, dice el Señor, sin dejar de hacer ¿qué? Diezmar. Lo principal: orar, leer la palabra, evangelizar y adorar a Dios. Cosas que hacían los fariseos. Se trata de un cambio interno, pero también externo. Se trata del exterior y del interior. Se refiere Santiago, como lo vimos hace rato, cuando les dice él: yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, hay algo interno y te lo demuestro en lo externo. Te demuestro que soy un hijo de Dios. No es el interior sin el exterior, y no es el exterior sin el interior, porque la justicia auténtica implica obediencia a los mandatos de la palabra de Dios. Juan 14:21 dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los ama, los atesora, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre.
y yo le amaré, dice Cristo, y me manifestaré a él. La justicia que emana de esta obediencia gozosa, hermanos, supera a la de los escribas y de los fariseos. Pero Cristo se refiere a algo más. Durante el Sermón del Monte, Él insta a los cristianos, o sea, a todo creyente, a un profundo entendimiento y a una obediencia radical de su palabra, de su ley, del carácter de Dios. Y nos dice ahí en Mateo 5:48, sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Vaya qué manera de elevar los estándares de nuestro Señor. Pero si Cristo lo dice es porque así es. Los cristianos no deberíamos tratar la palabra de Dios a la ligera. Porque la forma en que vemos nosotros la ley de Dios indica cómo vemos nosotros a Dios mismo. La maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección a nuestro beneficio. Y si Él está en nosotros, entonces, como Él mismo dijo, seremos perfectos, superando así la justicia de los escribas y de los fariseos. Cristo nos llama a la excelencia, hermanos. Nos llama a dejar el nivel de mediocridad espiritual que tenemos hoy en día. Eso es lo que nos está llamando. A ser aptos y maduros en todo. O sea, para ser perfectos hay que ser aptos y maduros. A eso se refiere a la perfección, hasta llegar a ser como Él. Los que se esfuerzan por llegar a la perfección un día lograrán ser perfectos como Él es. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la justicia de Dios.